Bien, lo que vamos a ver hoy estos son los temas de todas las cosas que vamos a ver hoy. Una es que la biología es una ciencia, que la ciencia es una metodología, vamos a ver qué quiere decir eso. Vamos a hablar de los tres tipos principales de inferencia, a lo cual voy a explicar qué es una inferencia y cuáles son esos tres tipos principales. Y después vamos a ver lo que les decía, este método particular, el más amplio, que es lo que se llama el método hipotético deductivo, que es una manera de generar conocimiento que se considere científico, ¿sí? Y vamos a ver unas definiciones de ese método. Van a ver que van a empezar a aparecer palabras de la jerga, van a ver por qué aparecen, y después vamos a ver al mismo tiempo vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a empezar por la misma palabra biología, ¿sí? La biología, la habrán escuchado, es una palabra que es una palabra compuesta, tiene lo que se llaman raíces. Las raíces son los elementos que componen la palabra y el significado. Generalmente casi todas las palabras, las técnicas como las no técnicas, vienen de algún lado, ¿sí? La ciencia o la disciplina que estudia el origen de por qué las palabras son como son se llama etimología, y es la ciencia que busca explicar el significado de las palabras. Entonces, muchas veces cuando uno da una palabra nueva, una de las cosas que tiene que decir es cuál es la etimología de esas palabras. Entonces, biología es una palabra que está compuesta por dos raíces. Bio, por un lado, y logía. Probablemente van a reconocer esas mismas raíces en un montón de otras palabras, ¿sí? Por un lado, las dos vienen del griego antiguo. Bio viene de bios, que quiere decir vida, ¿sí? Y es la misma raíz, esa también la van a encontrar en un montón de palabras, por ejemplo, en microbio, en biónico, en antibiótico, y en un montón de otras cosas. Hay cosas donde ese bio está asociado a biología y otras veces que no, que viene de otro término. Por ejemplo, en biónico se refiere a algo que imita la vida, pero que no lo es. Y el otro término, logía, viene del griego también. Logía se entiende en la comprensión actual. Todo lo que termina en logía es algún tipo de rama de estudio, ¿sí? Piensen en geología, y también es la misma raíz que viene de la palabra lógica. Y cualquier rama de estudio, sea científica o no, por ejemplo como la astrología, ¿sí? La palabra logía a su vez viene del griego legein, que quiere decir hablar o razonar, y que a su vez es una conjugación del término logos, que quiere decir estudio o explicación. Empiezan a pensar, la palabra logo, que nosotros asociamos a un logotipo o a un logo, como por ejemplo el nuestro, que tenemos nuestro logo de la materia. Justamente el logo es una abstracción gráfica que intenta explicar un concepto, ¿sí? En el caso más moderno, lo que hace es tratar de transmitir gráficamente lo que es una marca, una institución, ¿sí? Como les dije, estas dos palabras, estas dos raíces vienen del griego antiguo, ¿sí? Sin embargo, los griegos antiguos nunca hablaron de biología. Ellos nunca usaron la palabra biología. Si bien la palabra biología deriva del griego antiguo, con un montón de otras palabras que derivan del griego antiguo y que van a ver un montón, y de hecho hay un apéndice dentro de los materiales que le vamos a dar que tienen un montón de raíces que vienen o del griego o del latín, que se usan para construir un montón de términos que vamos a estar viendo todo el tiempo acá. La palabra biología la usaron por primera vez, no está claro quién fue el primero y quién siguió. 3 investigadores, 2 eran alemanes, Carl Friedrich Burdach y Gottlieb Reinhold Treviranus, vivieron en el siglo XVIII. Y la otra persona, estos dos estaban en Alemania, y después estaba este otro muchacho, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, más conocido como Lamarck para los amigos, que era un naturalista francés muy conocido, que después vamos a ver un poquito más adelante.
El siglo XVIII es un siglo de que renacen y empiezan a nacer las ciencias como tales, el naturalismo, la observación de la naturaleza, la búsqueda de explicaciones, y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de personajes que son las bases históricas de un montón de conceptos que todavía llevamos. Un montón de conceptos acertados y también un montón de conceptos errados. Y eso lo van a ver tanto para biología como también lo van a ver, por ejemplo, en química. ¿Sí? Entonces, la idea es que la biología, en su misma palabra lo dice, se trata de una rama, una disciplina de la ciencia que explica o trata de explicar la vida y todo lo que la vida implica, o sea, la vida y por lo tanto los seres vivos. ¿Sí? Entonces, la biología es una ciencia. La pregunta que sigue es, bueno, fantástico, la biología es una ciencia que trata de explicar la vida. ¿Qué es una ciencia? Bueno, cuando uno busca qué es el significado de una palabra, uno busca una definición, siempre hay montones de definiciones, siempre, más allá de que hay cierto nivel de debate al respecto, mi opinión es que el primer lugar para salir a buscar una definición de algo, sobre todo en campos más o menos ampliamente reconocidos, es ir a Wikipedia. Wikipedia dice de ciencia, la versión en español, dice que de ciencia viene del latín scientia, conocimiento, y dice que es un sistema que organiza y construye el conocimiento a través de preguntas comprobables y que trae un método estructurado que estudia e interpreta fenómenos naturales, sociales y artificiales. O sea que estudia fenómenos, cosas que suceden y que son observables y medibles, que suceden en el mundo natural, que es todo lo que nos rodea, que suceden en el ámbito social, y donde ya la definición de sociedad tiene que ver con algo que es intrínsecamente humano, ¿sí? Podemos discutir si lo que tiene que ver con lo humano es natural o no. Hay una distinción que quizás sea un poquito artificial, pero lo cierto es que hay muchas cosas que lo que tiene que ver con lo humano se separan de lo natural. Uno si quiere ponerse, digamos, buscar una manera sin justificarlo demasiado, uno podría decir que bueno, lo natural es todo aquello que estaba antes de que el humano se organizara en sociedades complejas y desarrollara los niveles de comunicación históricos y prehistóricos, y que lo social tiene que ver con aquellas cosas que el humano ha construido desde entonces, ¿sí? Entonces uno puede pensar que un fenómeno natural es algo que hace unos millones de años también se observaba cuando aún no había ni personas ni sociedades. Lo cierto es que el ser humano es un producto más de la naturaleza. Todo lo que hacemos se restringe a las leyes de la naturaleza y por lo tanto la distinción entre lo que es social y lo que es natural es totalmente artificial. Y acá utiliza otro término que tiene que ver con artificial, que habla de cosas que ni siquiera son específicamente humanas, sino que son constructos conceptuales. Pueden pensar, no sé, en mundos virtuales, en cosas que suceden en computadoras, el mundo de Matrix. Cualquiera de esas cosas es lo que uno puede pensar como artificial si lo quiere separar de lo social. Como nosotros vamos a hablar de biología, la biología es una ciencia. Como es una ciencia, es un sistema, hace un enfoque sistemático. Sistemático quiere decir que es organizado, ¿sí? Busca conocimiento y enfoca en los fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, si bien todo lo humano deriva de la naturaleza, nosotros separamos comúnmente lo que llamamos las ciencias naturales, que estudian los fenómenos que elegimos llamar naturales, de las ciencias sociales, que estudian fenómenos asociados con el hombre y su cultura. Y la biología, como ciencia, pertenece al conjunto de las ciencias naturales. Ya que vamos a hablar de ciencia, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Queda claro? Entonces, a nivel social, ¿estudia los fenómenos del hombre y su cultura?
Las ciencias sociales están asociadas a fenómenos sociales que son producto de la interacción entre seres humanos, ¿sí? Ojo, también hablamos de sociedades no humanas. Abejas sociales, termitas, aves. Hay un montón de individuos, digamos, de animales, y eso es porque lo vemos desde el punto de vista, digamos, del comportamiento animal. Si bien las plantas y un montón de otros organismos también interactúan, nosotros desde el punto de vista animal y un poco en paralelo, tratando de pensar que es parecido a lo que como nosotros nos organizamos, es que definimos ciertos tipos de organización de otras especies como sociales. Entonces, cuando se habla de las abejas de la miel, se habla de que son sociales. Cuando hablamos de las termitas o las hormigas, se habla de que son sociales, ¿sí? Ese tipo de sociedades son consideradas naturales y son estudiadas por las ciencias naturales y por la biología. ¿Cuáles eran los dos científicos anteriores? Los dos científicos anteriores, yo esto se los voy a pasar igual, así que no se preocupen mucho por los nombres. Y lo último que les voy a preguntar es cómo se llamaba, cuál era el segundo nombre de Carl Burdag. Lo importante acá es que el dato es que... El primero sí, el primer nombre sí. El primero sí, Carl, por favor. Y todos los nombres, y si no me pueden decir el nombre completo de Lamarck, Chao. vamos mal, vamos mal. No, acá lo importante, lo que yo quiero recalcar es esta idea de que aunque a veces las palabras vengan de un lenguaje muy antiguo, no necesariamente esos conceptos se manejaban cuando ese lenguaje se manejaba, ¿sí? Es una costumbre, un hábito que viene de tradición, usar un montón de palabras con etimologías basadas en el griego antiguo o en el latín. Hay una palabra en griego moderno que significa biología y que es biología, y esa palabra no deriva del griego antiguo, sino que deriva del francés, biología. Así que a veces la cultura y las sociedades se mueven de modos que no necesariamente son tan intuitivos como uno pensaría. Bien. ¿Cómo se construye? La ciencia se basa en que existen fenómenos, ¿sí? Un fenómeno es algo que sucede, algo que uno puede observar. O sea, que sucede y que además, en general, uno puede observar. Puede haber fenómenos que uno no puede observar, pero salvo que generen un efecto que uno sí puede medir, ¿qué decimos? O sea, algo que no vemos y que no podemos medir y con lo que no podemos interactuar es muy difícil de observar, es muy difícil de definir como fenómeno y de decir que existe. Uno pensaría que, bueno, casi todo lo que pasa en la naturaleza, de alguna manera uno lo puede observar, ¿no? Que no hay cosas invisibles y mágicas. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar en detalle, piensen, por ejemplo, no tanto en la biología, pero piensen en la física, en la astrofísica. Acuérdense, hace unos años hubo todo un gran, alegría, conmoción, difusión en los medios porque habían detectado ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Bueno, así como cuando vos tirás una piedra en el agua, esa piedra hace ondas en el agua, cuando vos tenés una masa muy grande que se mueve, eso genera ondas en el campo gravitatorio del universo, ¿sí? Ahora, el problema es que esas ondas eran muy difíciles de detectarse. Había todo un montón de desarrollos teóricos que decían que existían, pero nadie sabía cómo medirlas. Entonces, había un fenómeno que se suponía que existía, pero que hasta que no lo medís no estás seguro, ¿sí? Entonces, hay fenómenos, hay otros fenómenos también a nivel de una escala muy grande o de una escala muy pequeña, que eso lo vamos a ver mañana, que son muy difíciles de medir y que son ajenos a nuestra experiencia y que desde un punto de vista de nuestra experiencia uno los piensa y dice, esto es como magia, ¿sí? Como pasa con la física cuántica, con estas cosas que son totalmente contraintuitivas, son totalmente inobservables por la experiencia cotidiana, necesitas aparatos que muy indirectamente miden esos fenómenos, pero una vez que los podés medir, directa o indirectamente, empiezas a tener evidencia de que existen. Por suerte, la biología empieza
a partir de fenómenos que son bastante fáciles de medir, bastante asequibles a nuestros propios sentidos, que son el primer portal hacia la naturaleza. Nosotros vemos, oímos, sentimos, escuchamos, y aquello que no podemos ni ver, ni sentir, ni oír, ni tocar, ni saborear, construimos, diseñamos herramientas que nos permitan medirlos, ¿sí? Todos esos fenómenos, nosotros lo que hacemos es observarlos. Venimos observando fenómenos desde que el ser humano tiene algún tipo de conciencia y desarrollo cognitivo. Y a medida que el ser humano, desde el principio de la humanidad, empezó a observar los fenómenos, empezó a notar que muchos fenómenos mostraban regularidades, ¿sí? El sol sale hasta el horizonte, es de noche, está oscuro, y en un momento se empieza a clarear y sale el sol, ¿sí? Y el sol no sale una vez, es un fenómeno que salga el sol, pero además el sol sale un montón de veces, ¿sí? Y sale más o menos cada la misma cantidad de tiempo. Es un fenómeno regular. Otros fenómenos pueden ser que vemos que hay cosas que se mueven, que son parecidas a nosotros, animales, hay plantas. Vemos que las plantas tienden a ser casi todas verdes. Vemos que hay animales que caminan y animales que vuelan, ¿sí? Y encontramos que hay todos los animales que vuelan, la gran mayoría tienen plumas. Es una regularidad, vamos observando. Y eso nos permite empezar a pensar que hay causas y efectos. Que esas regularidades ocurren porque hay algo que está pasando de la misma manera todo el tiempo, ¿sí? Entonces el paso siguiente es buscar esta idea de que hay una causa y un efecto. En otras palabras, lo que se está buscando es poder explicar estas regularidades y estos fenómenos a través de una lógica de causa-efecto, y esto lo hacemos, quiere decir que lo que estamos buscando es mecanismos, o sea, una causa. Entender la causa que provoca un efecto es entender el mecanismo que genera ese fenómeno, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, a partir de observaciones, que vamos a llamar evidencia, vamos a hacer lo que se llama inferencias para tratar de entender los mecanismos que subyacen cómo funciona la naturaleza y el universo. ¿Qué es una inferencia? La inferencia, la definición más corta, es nosotros inferimos cuando obtenemos una conclusión a partir de una premisa. ¿Qué es una premisa? Conclusión, ya me imagino que deben tener una idea de qué es, pero ¿qué es una premisa? Una premisa es algo de lo que uno parte, una afirmación que uno usa para llegar a una conclusión. No, todavía no llegamos, ya llegamos. Es algo más simple, pues es una premisa, ¿sí? Una premisa es una afirmación que vos podés hacer y que puede ser cierta o acertada o errada, que puede ser completa o incompleta, ¿sí? Y nosotros, a partir de esa premisa, esa afirmación inicial o afirmaciones, puede ser más de una, a veces más de una, tratamos de llegar a una conclusión. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A través de una inferencia. Hay tres grandes tipos de inferencias. Dos probablemente, una seguro que la escucharon nombrar, otra probablemente la escucharon y una que probablemente no. Vamos a empezar por la más conocida, que es la deducción, ¿sí? ¿Qué es deducir? Interpretar con tus palabras. ¿Cómo? Interpretar. Interpretar con tus palabras. Puede ser... ¿Un ejemplo? Abarcado a lo biológico, no. Cualquiera, no importa. Ni siquiera esto ni siquiera es biología, esto es lógica. Viendo al padre de la física, que algunos consideran que es Galileo, pero otros creen que es Newton. La manzanita, él se cayó, él dedujo que era por la gravedad. Bien. En ese momento no lo definió como gravedad,
Tiene O sea, una fuerza. en este ejemplo decís que cuando Newton estaba abajo del árbol y cae la manzana, él deduce que es porque hay una fuerza que atrae a la manzana hacia el suelo. ¿Sí? Más o menos esa es la... Bien. Vamos a ver si eso realmente es una deducción. Una deducción se define como un tipo de inferencia que va de algo general a algo específico, ¿sí? O sea, partís con una premisa general. Antes de que siga. Sí. No terminé de entender qué significa inferencia. Inferencia es cuando vos, es una manera, y vamos a ver distintas maneras de llegar a eso, en el que vos llegás a una conclusión, ¿sí? Vos mirás por la ventana, estás en tu casa a la mañana, tenés una ventana que da a la calle. Tú observás lo siguiente: hay gente que está caminando por la calle y está muy abrigada, ¿sí? Tu premisa es que la gente que está en la calle está abrigada, es una afirmación porque la acabas de ver. Entonces vos inferís que debe hacer frío, ¿sí? Tu conclusión es: la gente está abrigada, hace frío, y en base a esa conclusión vos vas a tomar una decisión que es: me pongo una campera para no morirme de frío, ¿sí? Eso es un ejemplo. No vimos de qué tipo de inferencia, pero ese tipo es una inferencia. ¿Se podría decir que es la parcial conclusión del investigador ante un fenómeno? Sí, pero ni siquiera necesitas ser investigador, es algo mucho más de la vida cotidiana. O sea, nosotros todo el tiempo estamos haciendo inferencias. Entonces, cada vez que tenemos que alcanzar una conclusión, llegar, digamos, pensar, estamos haciendo algún tipo, muchas veces, de inferencia, ¿sí? Inferencia es hacer una afirmación, que es tu conclusión, nueva, basada en afirmaciones preexistentes. Esas afirmaciones pueden estar basadas en evidencia o no, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, el ejemplo genérico de una inferencia deductiva. ¿Sí? Una inferencia deductiva tiene dos premisas básicas. Una que se llama la premisa general o la premisa mayor, que dice, por ejemplo, todo A, donde A puede ser lo que sea, es B, ¿sí? Que todo A sea B no quiere decir que todo B sea A, ¿sí? Esto no va para los dos lados. Pero vos lo que decís, ahora vamos a ver un ejemplo, se va a entender mejor, ¿sí? Ese es general, dice todo, cualquier cosa que pertenezca al conjunto A, también pertenece y tiene las propiedades del conjunto B. Segunda premisa. Este C, o sea, un miembro de un tercer conjunto, algo distinto, C es A, ¿sí? Entonces, mi inferencia por deducción es que entonces este C, si todo A es B y este C es A, entonces este C es B, ¿sí? Y una cosa que tienen las deducciones como inferencias es que si la premisa general, la primera, la que dice si todo A es B, es cierta, es verdadera, y la premisa específica es cierta, es verdadera, y la inferencia está bien construida, y ese es un I enorme, entonces la inferencia, este C es B, tiene que ser verdadera, ¿sí? Esto lo van a ver en matemática 800 veces. Y esto, la deducción, la inferencia deductiva, se aplica muchísimo en ciencias exactas, porque en ciencias exactas hay muchas posibilidades de hacer afirmaciones de este tipo, ¿sí? Que son taxativas. Esto es así, porque lo definí como tal. Vamos a ver un ejemplo que no sea matemático. Premisa general. Todas las aves tienen plumas, ¿sí? Acá reconocen, las aves vienen a ser el A de esta general, toda A son las aves, y B es que tienen plumas, ¿sí? Esta es la general, vamos a la específica. La específica dice, los pingüinos son aves, ¿sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Hasta acá estamos de acuerdo?
¿La conclusión cuál es? Que los pingüinos tienen plumas. Correcto. O sea que este C, o sea los pingüinos, que es un caso particular, tienen plumas. ¿Por qué tienen plumas? Porque son aves y porque todas las aves tienen plumas. ¿Sí? Este es el marco de lo que se llama la inferencia deductiva. Yo deduzco, dado esta cuestión general y esta particular, hago la conexión y llego a esa inferencia. Bien. ¿Qué pasa? Si las dos son verdad, la inferencia es verdad. Si yo tengo la certeza de que las dos son verdad y que están bien planteadas, yo tengo la certeza de que la inferencia deductiva es también cierta. Lo que pasa es que a veces puede pasar que una de las premisas sea incorrecta, ¿sí? Y si la premisa es incorrecta, la inferencia puede ser incorrecta. Ojo, uno puede llegar con premisas incorrectas a una inferencia que termina siendo correcta, ¿sí? Pero lo importante es que no hay manera de estar seguro. Vamos con un ejemplo donde uno distinto, levemente distinto. Primera premisa, la general. Todas las aves pueden volar. La siguiente dice que los pingüinos son aves. ¿Cuál es la conclusión? Que los pingüinos pueden volar. Que los pingüinos pueden volar. ¿Los pingüinos pueden volar? No. Entonces, ahora, por nuestra experiencia en este caso, sabemos que nuestra inferencia, nuestra deducción es incorrecta. ¿Qué pasó? No es válido. ¿Qué cosa? La deducción sabemos que no es válida porque nosotros sabemos que los pingüinos no vuelan. Ahora, ¿por qué no es válida? La premisa 1 no es válida, ¿sí? La premisa 2 sí está perfecta, pero la 1 no es válida. Al no ser válida la 1, la inferencia y la deducción es incorrecta. Otro problema es que la primera premisa puede no ser general, ¿sí? Por ejemplo, algunas aves pueden volar. Los pingüinos son aves. Los pingüinos pueden volar. Esta es incorrecta, ¿por qué? Porque esta no es general, no es todas las aves pueden volar, ¿sí? Y otro motivo por el cual, este es muy importante, por los cuales puedo llegar a una inferencia incorrecta por deducción cuando no hago la deducción correctamente, es que las dos premisas no se relacionen, no tengan esa relación formal que mostré en esta forma genérica. Por ejemplo, todas las aves pueden volar. Esta es la misma premisa que hicimos antes, ¿sí? Las polillas pueden volar. Las polillas son aves. ¿Qué está mal acá? La diferencia. ¿Eh? La diferencia. La diferencia está mal, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Claro, ¿ves? No sigue exactamente el formato. Fíjense que ahí estamos hablando, no dice las polillas son aves. Así que las polillas pueden volar. Estas dos son ciertas, pero, y esta es general y esta es más específica, pero el formato no se sigue, ¿sí? Y eso hace que uno, si hace la inferencia de esta manera, la inferencia esté incorrecta. ¿Se entiende la idea general de la deducción? Bueno, ¿cuál es la limitación de la deducción como mecanismo para digamos, la vida cotidiana y la biología? ¿Dónde le parece que hay una dificultad para hacer deducciones? De no saber. De no- Generalidad. Claro, si no sabemos la generalidad, las leyes generales, es muy difícil generar una deducción. Por eso es que en las ciencias naturales es raro que las inferencias que generan conocimiento sean deductivas. A veces uno llega a conocer lo suficiente para generar una premisa suficientemente general, como todas las aves tienen plumas,
que nos permite generar, o sea, no es que no, es imposible usarlo, pero fíjense que para llegar a un todas las aves tienen plumas, hubo mucho recorrido que hacer. Y fíjense que la inversa no es cierta, porque por ejemplo, hay dinosaurios que tenían plumas y que no eran aves. ¿Sí? Eso es muy importante. No es bidireccional la relación de esa premisa. El segundo tipo de inferencia se llama inducción. Este es uno de los más comunes que se usan en ciencia, junto con el que voy a hablar después. La inducción lo que hace es al revés. En vez de ir de lo general a lo específico, va de lo específico a lo general. ¿Sí? Y la base tiene que ver con la replicación, la repetición de las observaciones. Esta idea de que una gallina es un ave y tiene plumas. Un pingüino es un ave y tiene plumas. Un pato es un ave y tiene plumas. Un águila es un ave y tiene plumas. Entonces, después de repetir esa observación, ¿cuál sería la inducción? Que las aves tienen plumas. ¿Sí? Se basa entonces en la replicación de una observación en que uno ve un fenómeno, y esto es donde empiezan a aparecer los patrones de regularidad de las observaciones que habíamos mencionado. Y un ejemplo es, por ejemplo, muy obvio, es el sol salió esta mañana. ¿Sí? Hay una primera observación que es esta mañana salió el sol. La siguiente o las siguientes observaciones es que en realidad el sol salió toda la mañana desde que tengo memoria. No hubo mañana que el sol no saliera, con nubes, sin nubes, pero el sol siempre salió. Entonces, ¿cuál es la inferencia? Que el sol sale todas las mañanas. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace una inferencia inductiva, uno lo que está tratando es sacar una conclusión general a partir de premisas, que generalmente son observaciones específicas. La repetición de un mismo patrón en todas esas premisas, todas esas observaciones, me permite inducir una conclusión general, como que todas las aves tienen plumas. La confianza que nosotros tenemos en esa conclusión va a depender de la cantidad de veces que observamos el fenómeno repetidas veces y la calidad de las observaciones. ¿Sí? No es lo mismo haber visto a cada una de las aves que estuve mirando a ver si tenía plumas en persona con el animal vivo que haber visto un dibujo o un dibujo animado, que quizás se ve la pluma, quizás no. ¿Sí? Del mismo modo, a veces uno observa las cosas con cierta incerteza, entonces no sabes. Y a veces las cosas no ocurren siempre. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, agarro una moneda y la tiro al aire una vez y me sale cara. ¿Sí? Entonces mi única observación me dice que la moneda cuando la tirás sale cara. Si repetís, lo que te va a pasar es que vas a empezar a tener unas veces que sale cara, otras veces sale cara o seca o cruz, dependiendo de la terminología que es de un lado o del otro. ¿Sí? Después de repetir un montón de veces, ¿a qué conclusión voy a llegar? ¿Con qué frecuencia sale la cara en la moneda? Un 50%. O sea que mi inducción no va a ser la moneda sale cara o la moneda sale seca. Es cuando tiro una moneda, la mitad de las veces va a salir cara y la otra mitad va a salir seca. ¿Sí? Entonces, la inducción también empieza a trabajar con esta idea de probabilidades, y ahí es donde empieza a trabajar la estadística. Uno empieza a repetir observaciones y ver que hay no necesariamente un único resultado, sino que hay una distribución de posibilidades de distintos resultados. ¿Sí? Y lo cierto es que la conclusión, cuando uno hizo suficientes réplicas de la observación y se repite y se confirma ese mismo patrón, esa misma inducción, hace que se vuelva lo que se llama un hecho generalmente aceptado.
La inducción lo que trata de hacer es determinar reglas generales, ¿sí? La inducción te dice, bueno, a mí lo que me interesa saber es qué es la probabilidad de que la moneda salga cara y la probabilidad de que la moneda salga seca, ¿sí? O poder decir cuándo sale el sol. O generar una característica de las aves, que que identifique las aves como tales. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia entre deducción e inducción? Esta es, digamos, la más grande. La que sigue, la tercera, es más sutil. Es la abducción. La abducción es muy parecida a la inducción. Y es muy parecida en el sentido que va también de específico a general. ¿Sí? La diferencia es que la abducción lo que busca es la mejor explicación para las observaciones que tenemos a mano. ¿Sí? Y eso es una diferencia fundamental, es que si bien la inducción lo que trata de hacer es concluir un patrón general, una generalidad, no necesariamente explica por qué sucede, ¿sí? En cambio, la abducción lo que busca es una conclusión que explica la premisa o la observación. Por ejemplo, yo tengo una observación. Salgo de mi casa, de nuevo, miro el patio, tengo césped, y lo que miro es que el césped del patio está húmedo. Entonces, voy a tratar de buscar una explicación, de inferir una explicación a por qué está húmedo el césped. Una posible explicación es que anoche llovió. Anoche llovió y ahora quedó húmedo el césped. Otra explicación es que alguien regó a la noche. Dada mi observación de que el césped está húmedo, para ustedes, ¿cuál es la mejor explicación? La primera. Que llovió la noche. ¿Por qué? Lo más probable. ¿Qué más? Si alguien va a tu casa a regar a la noche, lo deberías saber. Uno pensaría, hay muchas, digamos, distintas maneras de pensarlo. Uno pensaría, bueno, sobre todo si estás en Bariloche, es más probable que llueva a que alguien se ponga a regar de noche, ¿sí? ¿No? Es como que la experiencia cotidiana nos dice que preferimos, es más simple explicar. Hay otras opciones, puede haber caído un meteorito en el lago que salpicó todo y se me mojó el patio. También es una explicación. O sea, hay muchísimas explicaciones para cada observación. La temperatura y el vacío. Lo que entonces hacemos también, lo que hacemos cuando hacemos abducción es buscar de todas las explicaciones posibles que nos pueden ocurrir, cuál es la que mejor explica lo que observamos. ¿Sí? Entonces, lo que tiene la abducción, que es diferente de la inducción, es que la inducción trata de repetir lo mismo para buscar el patrón general. En el pensamiento abductivo, la inferencia abductiva, uno admite que pueden aparecer nuevas observaciones y que ante esas nuevas observaciones nosotros ajustamos o actualizamos nuestra conclusión. Por ejemplo, salgo al patio y que veo, mi otra observación es que la manguera está conectada al regador. Ahora, ¿sigue siendo la mejor explicación que llovió la noche? Quizás sí, quizás no, pero por lo menos ahora tengo otra observación, otra pieza de evidencia que sugiere, bueno, capaz que alguien salió en la noche y regó. ¿Sí? Uno podría hacer más observaciones. Podría observar que está totalmente despejado.
O podría observar que está totalmente cubierto y que la manguera está conectada al regador pero no está conectada a la canilla. O preguntar en tu casa y dicen, no, saqué la manguera porque estaba limpiando el lugar donde la tenía guardada. ¿Sí? Uno va agregando observaciones, agregando evidencia, y en función de esa evidencia puede replantear esa explicación y cambiar, actualizar esa inducción. Entonces, lo importante acá es que la abducción lo que trata de hacer es determinar relaciones causa-efecto. ¿Sí? A diferencia de la inducción, que lo que intenta simplemente es sacar patrones generales. Estas dos son muy parecidas. Si nunca escucharon hablar de abducción, probablemente estaban en un contexto en el cual se habla solamente de deducción e inducción, y donde la inducción en realidad estaba haciendo también, cuando estaban haciendo inducción, estaban haciendo abducción. Pero esta cuestión de la causa y el efecto, y esta cuestión de que ustedes en la abducción lo que hacen es se manejan con la evidencia que tienen a mano, buscan la mejor explicación y aceptan que esa mejor explicación puede cambiar en cuanto cambia la información que tenemos, es una diferencia fundamental, porque en realidad la mayor parte de las ciencias naturales se hace haciendo una combinación de todo esto, y esa combinación es lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos estos tres tipos de inferencias, son lo que llamamos los pilares de la ciencia. ¿Sí? Son los pilares, las tres patas de la inferencia. ¿Y por qué? La abducción, y ahora vamos a ver qué quieren decir estos términos, propone hipótesis. ¿Sí? Estas explicaciones que uno da, tentativas, la mejor explicación posible a un fenómeno observado, es lo que llamamos una hipótesis. Es una explicación tentativa, la mejor que se nos ocurre, dado lo que ya vimos. Esa hipótesis, esa explicación tentativa, uno puede usarla utilizando la deducción para deducir predicciones, cosas que pasarían si esa hipótesis, si esa explicación es cierta. Y por último, la inducción lo que va a hacer es contrastar esas predicciones que nosotros hacemos deduciéndolas de las hipótesis con nuestra experiencia, ¿sí? Para reforzar o refutar, es decir, rechazar las hipótesis. ¿Sí? Y entonces estos tres tipos de inferencias se combinan en el quehacer científico y también el quehacer cotidiano, en lo que se llama el método hipotético deductivo. ¿Sí? Este es un nombre, si alguien les pregunta cuál es el método científico, ustedes por las dudas siempre digan, es el método hipotético deductivo. ¿Me podés poner para la página anterior? ¿Podemos ver la página anterior? Por supuesto. Es el método hipotético deductivo, ¿sí? Y es un método que es, como su nombre indica, sigue una serie de pasos más o menos estandarizadas que nos permiten sistematizar una manera de adquirir conocimiento. ¿Preguntas hasta acá? En ingeniería nos explicaron esto pero de otra manera. Hacían como sistemas de control. Directamente iban a algo más objetivo. Nos decían, bueno, esto es un sistema de gas abierto. Tenemos una entrada, un proceso y la salida. Y en la abducción más o menos lo relacionaría con un sistema cerrado. Porque vos ves que sale y volvés al inicio para ver si puedes modificar la salida. Bien. Como una especie de ciclo de feedback. Claro. Bueno, la ingeniería mi experiencia con la ingeniería es poca e interesante porque cambia mucho los enfoques, porque a diferencia de la ciencia que trata de entender los procesos, la ingeniería trata de sistematizar cómo funcionan las cosas para poder construir en base a eso algo más. Entonces hay muchas cosas en común que tienen los dos enfoques, y a veces lo que cambia es el interés, ¿sí? A veces el interés es justamente a un científico que hace ciencia básica, muchas veces le interesa entender un mecanismo de cómo funciona algo,
para entender cómo es la naturaleza y cómo funciona. Mientras que por ahí el ingeniero no le interesa tanto el fundamento básico de por qué algo funciona, sino simplemente cómo funciona y cuál es la regularidad. Porque a partir de esa regularidad puede construir, digamos, confiar en que las cosas, si uno hace A, entonces B, entonces sabe que si necesita B para hacer C, entonces tiene que hacer A. ¿Sí? Hay también los mismos tipos de lógica, simplemente cambia un poco el enfoque. Entonces, el método hipotético deductivo es un método, es un enfoque que es metodológico, porque sigue justamente un método, una serie de pasos precisos, y es sistemático porque sigue un sistema ordenado, ¿sí? Es un conjunto de elementos que están ordenados de cierta manera. Podría decirse que inicia, si queremos buscar un punto de inicio, de una observación, ¿sí? Nosotros observamos algo que nos genera una pregunta o un problema. Por ejemplo, yo observo que si yo compro bananas, voy a comprar a la verdulería, compro bananas. Cuando las compro bananas y compro otras frutas y las pongo todas juntas, lo que me pasa es que todas las otras frutas se me maduran mucho antes que las veces que no compré bananas. ¿Sí? Es una observación que le he hecho, digamos, suficientes veces como para ver que es una regularidad. Cuando hay bananas en el frutero, todas las otras frutas se me maduran mucho antes. Eso genera una pregunta, que es, ¿por qué? O sea, evidentemente, el poner las bananas hace que las otras frutas, maduren antes. O sea que se puede decir que las bananas están induciendo, empujando, haciendo que las otras frutas maduren antes. Lo que sigue a esa observación, esa pregunta, es una hipótesis. Una hipótesis es una posible explicación. Esta hipótesis se deriva típicamente por un proceso de inferencia abductiva. Por ejemplo, a ver, ¿qué está pasando? Yo pongo las bananas, no veo que la banana interactúe físicamente, más allá estar apoyada con la fruta. Entonces, bueno, voy a proponer que la banana emite algún tipo de señal que a las otras frutas que las hace madurar. Es una explicación. Podría haber otras. Podría ser que cuando hay bananas en la verdulería, la otra fruta ya está más pasada. A partir de esa hipótesis yo puedo hacer una predicción. Una predicción es una conclusión de algo que pasaría si la hipótesis es cierta. En este caso yo tomo la hipótesis como una premisa para un proceso deductivo. Digo, entonces, si esto es cierto, que la banana emite una señal, entonces, si yo pongo un caso particular, hago X cosa, va a pasar tal otra. Por ejemplo, si yo de alguna manera bloqueo la señal de las bananas, para que las otras frutas, digamos, que no le llegue a las otras frutas, entonces las otras frutas van a madurar igual de lento que cuando no hay bananas. ¿Sí? Esa es una predicción que saca por un proceso típicamente deductivo. O sea, yo deduzco que si la hipótesis y la explicación tentativa es cierta, entonces voy a observar ciertos fenómenos, si hago ciertas cosas. Y ahí va la siguiente parte, que es muy particular, las ciencias experimentales, que es que yo voy a tratar de poner a prueba esa predicción usando algún tipo de experimentación, ¿sí? Una experimentación se puede definir como una observación intencional y repetida, y donde muchas veces yo manipulo la naturaleza para poder observar específicamente un fenómeno. En este ejemplo, lo que hace también es contrasta la predicción con la experiencia, o sea, trata de buscar una manera de poner a prueba si esa predicción se cumple. Acuérdense que si la premisa es verdadera, cierta, la inferencia deductiva tiene que ser cierta, ¿sí? O sea que si yo la pongo a prueba esa predicción y es falsa, entonces probablemente la premisa haya un problema con las premisas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y ahí volvemos de nuevo a lo que era la deducción. Entonces, lo otro que tiene es que si la replicamos, o sea, si replicamos el mismo experimento o distintas maneras de poner a prueba ese contraste,
lo que vamos a ver es que esta experimentación va a reforzar o va a refutar estas hipótesis que habíamos propuesto. Entonces, un experimento posible es que yo voy a, dado que estamos diciendo que si yo bloqueo la señal no va a madurar la fruta más rápido, entonces puedo agarrar una bolsa Ziploc, meto las bananas en la bolsa Ziploc, que se supone que es hermética, la pongo con el resto de las frutas. Ese es mi experimento. Y me fijo cuán rápido maduran. Idealmente, para tener una mejor medida, si no lo tengo muy cronometrado y como la fruta varía, lo que hago es agarro, compro toda la otra fruta, la divido, digamos, en partes iguales al azar, hago un bowl sin bananas y un bowl con las bananas en una bolsa, y ya que estamos, un bowl con bananas sin bolsa, ¿sí? Para asegurarnos que esté todo en orden. Entonces, si yo veo, mi predicción dice que si es una señal que sale de las bananas y que al bloquearlo no hace efecto, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el bowl con bananas sueltas, con la fruta? Va a madurar más rápido que ¿qué? Va a madurar más rápido al principio que las que no tienen bananas, eso seguro. ¿Y qué va a pasar con las que están en el bowl que tienen las bananas en la bolsa? Van a madurar más lento. O sea que van a madurar como cuáles. Como las que no tienen bananas, correcto. ¿Sí? Esa es mi predicción. Podría ser que en realidad no es una señal que se bloquee con la bolsa, sino que por ahí es solo el color de la banana que hace que refleja la luz de una manera que hace que no las otras frutas. Como la bolsa es transparente, ahí lo que va a pasar es que me va a madurar rápido igual. Otro experimento que puedo hacer es decir, bueno, pónganle que observo que efectivamente, cuando las pongo en la bolsa Ziploc, las frutas maduran igual de lento que si no había bananas. Entonces, yo miré, es algo que sale y decimos que la bolsa lo bloquea. ¿Cómo puedo hacer para reconfirmar un experimento levemente distinto que reconfirme esa predicción y esa hipótesis, que la ponga a prueba? Bien. Y ahí lo que esperas ver es que la que no tiene bolsa va mucho más rápido. ¿Alguna modificación al experimento que les permita algo distinto y concluir algo más? Depende de la temperatura que estén expuestos. Sí, puede funcionar. Eso también. Ahora introducís una variable nueva, de la que no habías dicho nada sobre la temperatura. Por lo tanto, una cosa importante es que, por supuesto, tenés que tener los bowls a la misma temperatura, ¿no? Y la misma cantidad de luz y todo lo demás. Todo lo demás tiene que ser igual. Lo único que hay que cambiar es cómo está la banana o si está o no está. Otra opción es que yo puedo agarrar y decir, bueno, si esto es algo que larga la banana, que no lo vemos, que no puede pasar a través de la bolsa, y no es solo que está ojo, podría ser la bolsa, que solo que el hecho de que haya una bolsa está interfiriendo con la señal. Entonces uno puede agarrar la bolsa y la agujereas. O haces un cuarto tratamiento donde tienes la banana en la bolsa, pero la bolsa toda agujereada. Entonces, ¿qué esperaría que pase? Se oxida más rápido. Que la fruta madure más rápido. ¿Por qué? Porque lo que sea que sale de la banana sale a través de los agujeros en la bolsa. ¿Sí? Entonces, todos esos experimentos me llevan, en función de los resultados que mencionamos, a que hay una señal y que en función de todo lo que yo hago, yo puedo ahora usar de nuevo la deducción con mis datos nuevos, primero para decir, bueno, evidentemente sí, hay una señal que sale de las bananas. Y esa señal probablemente, como en el experimento ustedes no observaron ningún líquido, nada que salga de las bananas, no se vio nada, y en función de lo que ustedes saben sobre, digamos, la química y la física de la vida cotidiana, bueno, esa señal es invisible. La mejor explicación en la señal invisible es un gas. Entonces, mi conclusión es, esta señal debe ser un gas o algo similarmente invisible, pero real, que sale y de alguna manera induce a las otras frutas a madurar. A partir de ese ejemplo, uno podría, bueno,
Si es un gas, yo podría entonces tratar de aislar, por ejemplo, dejo las bananas en una bolsa un tiempo, solas, y después saco las bananas, meto otras frutas en las bolsas cuando estuvieron las bananas y además meto frutas en una bolsa que no tenía bananas antes, ¿sí? Entonces, si es un gas y ese gas quedó en la bolsa, ¿cuál es la predicción? ¿Qué va a pasar con la bolsa donde había bananas, la fruta en la bolsa que había bananas y la que no había bananas? ¿Cuál madura antes? La que tenía bananas. Bueno, yo entonces puedo seguir, me pongo más técnico y digo, bueno, ya que está, ahora voy a agarrar la bolsa, voy a poner bananas, que se largue lo que tengo que largarse, saco la banana y me voy a llevar a analizarlos a una máquina que me permite ver qué componentes hay en el gas, en el aire que quedó en esa bolsa, los separo y después aplico uno a uno a otra fruta, ¿sí? Fíjense que ahora ya no hicimos una ronda, hicimos varias rondas y cada ronda refine un poco más. Si siguiéramos, terminaremos encontrándonos con que ese componente, eso que hay, esa señal que hay en la banana que hace que maduren otras frutas, es un elemento químico en particular, gaseoso, mezclado con los otros gases, los elementos que hay en el aire dentro de la bolsa, que se llama etileno, ¿sí? Entonces la idea es esta: el proceso de investigación científica, que a menudo usa este proceso hipotético deductivo, no es un principio y un fin, generalmente es iterativo. Y en cada vuelta yo actualizo mis hipótesis con los nuevos conocimientos que genera la experimentación y trato de ir un poquito más profundo, ¿sí? Una vez que encontramos que el etileno causa la maduración de la fruta, vamos a empezar a buscar cuáles son los mecanismos celulares y moleculares que hacen ese fenómeno de maduración, ¿sí? Para lo cual yo tengo que empezar a saber muchísimo más de la biología celular y molecular de la maduración de las frutas. ¿Queda claro esto? Sí. Esto, específicamente, esta cuestión de la metodología, el método científico, el método hipotético deductivo, hipótesis, predicciones, conclusiones, lo van a ver mucho más detalle en el trabajo práctico. Con esto, bueno, cubrimos todo lo que quería que veamos hoy. Y mañana vamos a seguir hablando del tema principal de la biología, que es la vida, y vamos a tratar de definir, de ver cuál es la definición de vida, o arrimar una definición de vida, y cuál es la organización general de los sistemas vivientes. Así que vamos a ver qué es la vida, qué es las características y propiedades y funciones de lo que se llama la materia viva, por contraste qué es lo que es no vivo. Le vamos a hablar un poquito del origen del universo y cómo evolucionó y cómo llegamos hasta donde estamos ahora, para entender un poco por qué estamos como estamos. Y por último vamos a hablar de los niveles de organización de la vida, desde lo subatómico, las partículas cuánticas y todas esas cosas medio mágicas, hasta las grandes organizaciones, el conjunto de individuos y cómo interactúan con el medio ambiente, en lo que llamamos la biosfera.